Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo estudio del libro de Éxodo. Qué bueno que nos acompañan hoy día para poder ver todo el libro desde sus inicios. Y quiero decirles que hoy día ha sido un día espectacular aquí en Cajamarca. Nos reunimos por primera vez, servicios presenciales, en una casa que tenemos en Baños del Inca y en un patio. Y ha sido un tiempo muy lindo, más de 140 personas que han visitado hoy día para formar parte de nuestra iglesia. Qué alegría tener a la familia todos juntos en el día de hoy. Damos gracias a Dios. Todos aquí en el Instituto Bíblico tenemos mucha alegría por todo lo que ha hecho el Señor. Y yo tengo mucha alegría también empezar un nuevo libro con ustedes. Hoy día empezamos el libro de Corintios, Primera de Corintios, y hoy día Shmot. Shmot es el nombre en hebreo de Éxodo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Capítulo 1 hoy día. Y vamos a ver la cautividad del pueblo de Israel en Egipto. Y vamos a relacionar también la esclavitud a nuestras vidas. Oramos y le pedimos al Señor que nos hable. ¿Sí? Dios, es tan bueno estar en tu presencia, reunida con familia, en el internet, en diferentes plataformas, aquí también en el estudio. Y te pedimos en esta noche que nos abres los ojos, Señor, para poder ver la situación. Te damos gracias por la persecución, gracias por las pruebas, porque sabemos que nos dan paciencia y nos ayudan a crecer. Y esperamos crecer hoy en esta noche. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abren sus Biblias, por favor. Éxodo capítulo 1. Y vamos a ver lo que sucede en el transcurso de 430 años de historia. Desde el tiempo cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, más de 70 personas, y vamos a ver el tiempo de ellos en esclavitud allí y cómo Dios les levanta un Salvador, un libertador, Moisés. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y las familias son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Aser. 11 hermanos de el que ya está en la tierra, José. ¿Sí? Entonces 12 hermanos que llegan a ser los 12 tribus, los príncipes pues de los 12 tribus. Ahora podemos entender por qué este libro se llama Shmot. En hebreo, Shmot significa nombres. Y aquí tenemos al inicio de este libro diferentes nombres de los príncipes de los tribus de la nación de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Aser. Shmot, nombres. ¿Por qué ponen la palabra Shmot? Bueno, quiero decirles de Shmot, si se acuerdan de nuestras clases hace tiempo de hebreo, la palabra Shem significa nombre. Y aquí tenemos Shemot. Entonces son los nombres. Y lo que sucedía, si se acuerdan, los que empezaron con el estudio de Bereshit, el libro de Génesis, es que la Biblia, los libros de la Biblia estaban envueltos en rollos en tiempos pasados, antes de la emisión de un libro, pues. Entonces, al abrir el inicio del rollo, podían ver de qué se trata el rollo. Entonces, al abrir la primera palabra en hebreo, Bereshit, es
la primera palabra del libro de Génesis. Y aquí lo parecido al abrir el rollo de Éxodo dice nombres o Shmot. Y porque aquí están los nombres de los 12 o 11 hijos pues, de Jacob. Muy, muy bien. Entonces vamos a ir al versículo 5 a 6. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Chicos, así es la vida. Dios levanta líderes y los líderes mueren y Dios levanta otros líderes después. Entonces, de una generación a otra generación, vemos esto desde el inicio del tiempo hasta ahora. La gente nace y tienen su tiempo de servicio al Señor y después de su tiempo de servicio hay un reemplazo para ellos después. Dios levanta a otras personas. No solamente eso sucede con personas, sino con movimientos y con denominaciones y con grupos cristianos. Vemos que para cierta época Dios levanta un movimiento y tal vez muere su líder o empieza el movimiento de estancarse y Dios tiene que levantar a otro. No sé si ustedes, pero yo quiero estar siempre lleno del Espíritu Santo, caminando en humildad, enfatizando el amor de Dios. Y yo no quiero ver al Señor estancarse, mi vida estancarse en el Señor y puede suceder. Entonces les animo a ustedes, mantengan fresco su relación con el Señor y todo va a salir muy bien. Entonces José y sus hermanos y toda aquella generación ya murieron y sabemos que los hermanos de José le llevaron a enterrarle en la tierra de Canaán también. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí en versículo 5. Dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. Y aquí tenemos algo interesante, porque en el libro de Hechos, y estamos estudiando el libro de Hechos en las mañanas, en nuestro tiempo devocional, Esteban dice algo muy interesante, dice que eran 75. Wow, hay una diferencia. Aquí dice 70 que nacieron a Jacob y Esteban dice eran 75 los que estaban en Egipto. Entonces algunas personas ven que la Biblia tiene un error, 70, 75. Incluso los judíos dicen, mira, ustedes, los cristianos, no son muy detallados en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Ustedes han errado o Esteban ha errado siendo un cristiano que eran 75 personas. La Biblia dice aquí 70. Entonces los judíos nos culpan a nosotros y dicen que nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, está mal y no es de confianza porque tiene errores. Bueno, es interesante porque la versión de la Septuaginta de la Biblia nos dice que eran 75. Y también había un descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año 1947 más o menos, cuando descubrieron esos rollos, y esos rollos son desde antes del tiempo de Jesús. ¿Y saben lo que dice? El número allí que ofrecen, 75. Entonces Esteban no estaba mal y los cristianos no estamos mal. El Nuevo Testamento está muy bien. Y tal vez el factor de la diferencia puede ser de dos cosas. Uno es que hay una tendencia de redondear los números, no 75, sino 70. Pero también puede ser otra cosa mucho más entendible, que no están contando aquí los hijos y de la familia de José que ya están en Egipto. Están hablando de los que salieron de Canaán, fueron a Egipto, eran 70
más la familia de José eran 75. Entonces, es interesante. Algún día alguien te puede desafiar y decir, ¿por qué hay ¿cómo se llama? Error en la Biblia? No hay errores. Siempre los escépticos de la Biblia nos quieren señalar errores y a mí me gusta darles una Biblia y decirle, muéstrame un solo error, por favor, señor escéptico, y no lo pueden hacer porque no hay errores en la Biblia. Muy bien, siguiente versículo, el 7. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice que los hijos de Israel fructificaron. Y mira, otra palabra, multiplicaron, se multiplicaron. Y otra palabra fueron, ¿qué? Aumentados. Y dice que llenó la tierra de ellos. No sé si hay una manera más para decir cómo creció el pueblo de Israel. 70 o 75 personas entraron en Egipto, los judíos son 75 en este momento, y había una explosión de personas del pueblo de Israel. Dicen que eran entre 2 y 3 millones de personas cuando salieron de Egipto en marcha hacia la tierra prometida. ¿Puede ser que tantas personas podían haberlo hecho? Sí, si lo calculas pues con la matemática, es factible y yo creo lo que dice la Biblia. Y lo que es interesante son las palabras que Moisés usa aquí. Sabemos que Moisés escribió la Torah, que incluye Bereshit y Shmot aquí. Entonces, él está usando las mismas palabras del libro de Génesis, cuando Dios ordenó a Adán y después también a los patriarcas. Él dijo, fructifícanse y multiplícanse y llenad la tierra. Y aquí estamos viendo que el pueblo de Israel está cumpliendo con los propósitos de Dios. Y quiero decirles algo muy importante. Dios ama a la familia. Dios ama a los matrimonios. Dios ama al fruto de los matrimonios, que son los hijos. Dios ama a los niños. Y es muy importante entender eso de nuestra historia de Éxodo en el día de hoy. Versículo 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, obviamente después de 400 años, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces el nuevo rey de Egipto no conocía la historia, no sabía él que Dios había usado a José para rescatar a su propio pueblo. Entonces no dieron honor a José, no le reconocieron por el trabajo que él había hecho. Entonces un nuevo rey que desconoce a José y vemos aquí un odio, una persecución contra el pueblo de Israel. Algo que vemos en un momento y otro en nuestro estudio de la Biblia es algo que se llama antisemitismo, ¿sí? Entonces hay los que son enemigos del pueblo de Israel. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué sufre tanto el pueblo de Israel? Cuando en verdad son inocentes. Aquí están en Egipto, no han hecho nada malo. El único que han hecho es crecer. Teman que son una amenaza, dice que son mayores y más fuertes que nosotros, pero ¿por qué vamos a ver una persecución por parte de Egipto hacia el pueblo de Israel? Bueno, les voy a explicar la razón. En el libro de Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da una profecía acerca de la venida del Mesías. Y sabemos que Dios repitió a Abraham que iba a ser el padre de esa nación. Lo repitió también a Isaac y a Jacob entendió. Y sabemos que por medio de Judá viene el león de la tribu de Judá.
Entonces Satanás está escuchando la Biblia también, está escuchando el consejo de Dios, entiende las profecías que son dadas y él dice, necesito sí o sí destruir al pueblo de Israel, porque si el pueblo de Israel no existe, no va a nacer el Mesías. Y por esa razón vemos hasta el día de hoy antisemitismo, porque Satanás quiere destruir no solamente al pueblo escogido de Dios, sino no quiere dar futuro a nosotros los creyentes, los seguidores del Mesías, de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo los inicios de antisemitismo dentro de Egipto y el rey está diciendo, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En donde quiera que iban, la gente, los egipcios veían a los hebreos, estaban hablando en hebreo, era un pueblo independiente, no se mezclaban pues casándose con ellos, eran muy, bueno, se habían separado para Dios. Y dice en el siguiente versículo, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también, el pueblo de Israel, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces el temor del rey, el faraón, el rey de Egipto, es que el pueblo viviendo dentro de su nación iba a aliarse con los enemigos, en este caso eran los hititos de, ¿cómo se llama?, de Turquía, que estaban pensando venir y atacar a Egipto. Y era un temor que tenía el rey, que los de Israel iban a aliarse con sus enemigos y pelear contra ellos. Entonces el rey no quiere que se multiplique el pueblo, entonces vamos a ver su plan de ¿qué? Control de la población del pueblo de Israel. Entonces aquí en el versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Entonces, lo que estaba pensando el rey es que si están demasiado ocupados, si están trabajando y cansados durante el día, van a ir a la casa y querer dormir y no van a reproducirse, no van a multiplicarse. Entonces así es como vamos a aliviar este problema. Entonces el rey puso grandes cargas sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver si funcionó o no. Dice en el siguiente versículo, pero cuanto más los oprimían, mira lo que dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El plan de Faraón no resultó. En lugar de minimizarles a ellos o que se desaparezcan, pues, por medio del trabajo y de servidumbre, se multiplicaban y crecían más. Ahora, aquí habla de que oprimían al pueblo de Israel. Y puede suceder a nosotros también. Más adelante, yo creo, mientras que estamos viviendo en estos últimos días, llegando a este tiempo conocido como la gran tribulación, antes de que venga el Señor, tal vez vamos a ser un pueblo oprimido también, perseguido por nuestros enemigos. Satanás quiere destruir al pueblo de Israel, nos quiere destruir a nosotros los creyentes porque estamos en oposición a lo que él quiere hacer y quiere deshacerse de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decir, bueno, ya no desaparecer? No, vamos a multiplicar y vamos a crecer y es el plan del Señor para nosotros. Entonces, tal vez vienen días muy difíciles más adelante, pero no debemos de tener temor, debemos de cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha colocado aquí en planeta Tierra y es ganar almas, ¿sí? La idea es crecer y multiplicarse y tener grandes frutos en nuestras vidas.
Lindo que 140 personas se reunieron con nosotros hoy día, pero yo no estoy satisfecho con este número. Si el Señor quiere hacernos crecer a 150, estoy feliz. O 200 personas, más feliz todavía. O si quiere que tengamos 500 personas o 1000, bienvenidos todos, porque estamos viviendo en los últimos días y necesitamos que crecer y multiplicarnos y tener fruto en nuestras vidas. Entonces, no resultó el plan de Faraón. Ahora, ¿qué va a hacer? Dice en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y todo labor del campo en todo el servicio al cual los obligaban con rigor. Quiero decirles que es horrible ser esclavos de alguien, ¿sí? Ellos no estaban buscando la esclavitud, pero sus enemigos les oprimían y tenían que hacer eso. Entonces les animo a ustedes, ¿sí? Queremos libertad. Y hay libertad cuando vivimos en paz con nuestros enemigos. Hay libertad cuando estamos bien con el Señor. Hay libertad cuando el pecado no nos ate a nosotros. Necesitamos romper, necesitamos que Dios rompe las cadenas de esclavitud y de esclavitud a las adicciones, esclavitud al juego, esclavitud a no sé, la fornicación. El Señor quiere que seamos libres. Busca la libertad, ¿sí? El mundo viene, Egipto viene, Satanás viene, nos quiere esclavizar, pero vamos a luchar para no ser esclavos del enemigo, ¿sí? Porque dice aquí era duro y la vida era amarga por la dura servidumbre. ¿Y por qué ponernos bajo un yugo? ¿Por qué ser esclavos cuando no es necesario? El Señor nos ha llamado a la libertad. Somos en verdad libres y queremos mantener esa libertad. Cuidado, pues, de lo que el enemigo quiere poner sobre ti. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a los parteras de los hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Era su manera de controlar que la población del pueblo de Israel. Y tenemos algo muy parecido en el día de hoy, igual de brutal, que se llama el aborto, que las personas están usando para controlar la población de nuestras ciudades, de nuestro país. Quiero volver a lo que mencionamos al inicio. ¿Quién es el que ama a los niños? Dios. Él ama el matrimonio, ama la familia, ama el hogar, ama a los niños. Y Él quiere que multipliquemos y que fructifiquemos y que crezcamos y que llenemos la tierra. Es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? El opuesto. Satanás quiere matar y destruir. Y hay que entender que el aborto es un pecado. No es la voluntad del Señor. Le dejamos a Dios encargarse pues de la población, de nuestra familia, de nuestro hogar, del mundo también. Entonces vemos que los malos, los corruptos, son los que quieren controlar eso. Por muchos años tuve la oportunidad de encargarme de un ministerio contra los abortos y era un tiempo muy lindo, muy difícil también porque las leyes en los Estados Unidos apoyan, promuevan el aborto. Es como hay una solución y no dicen a las mujeres la verdad. Cuando
hay un aborto, muchas veces la mujer siente mal, siente triste, algo anormal ha sucedido, ha matado a su bebé y tiene que vivir con las consecuencias de la culpa por años y años y años después. Muchas veces eso lleva al suicidio. Las mujeres no saben qué hacer y quieren morir porque han matado a su hijo. Podemos ver que en el aniversario ¿cómo se llama? Iba a ser el cumpleaños del bebé, la mamá está muy deprimida, como en el aniversario que abortó a su bebé también. Entonces hay ministerios de los cristianos que están ayudando a las chicas, a las mujeres que han tenido abortos por lo que sufren después. No es la voluntad del Señor, pues. Entonces queremos orar por en las leyes del país, queremos orar por la protección del bebé, que tiene un voto también. Dice el mundo que la mujer es su cuerpo, ella puede decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, pero hay otro ser viviendo en su cuerpo que debe de tener un voto también y debe de tener derecho a la vida. Entonces vemos que el plan de Satanás es destruir los niños, destruir la familia, destruir aquí al pueblo de Israel para que no nazca el Mesías, y nos quiere destruir a nosotros también los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida del Mesías. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Qué lindo, ¿no? Que hay personas que teman al Señor y no apoyan, no favorecen lo que es el aborto o matanza de los niños. Y dice, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora, eso es muy interesante. Hemos estudiado en el libro de Hechos en las mañanas que los judíos, los líderes de los judíos, estaban diciendo a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, que no pueden enseñar o predicar más acerca de Jesús, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Una y otra vez les obligaban a dejar de hablar, pero Pedro les dijo a ellos, ustedes tienen que ver si es correcto o no obedecer a Dios más que a ustedes. Entonces Pedro estaba diciendo, en cuanto a nosotros vamos a obedecer al Señor, eso significa que él estaba oponiendo, Pedro estaba oponiendo a la ley y estaba obedeciendo a Dios. Y a veces vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Cuando la ley dice que no podemos leer la Biblia, que tenemos que quemar todas las Biblias del país, ¿vamos a obedecerle? No, porque tenemos la Biblia memorizada aquí y aquí también. Cuando dice la ley que no puedes evangelizar y si no te vamos a echar en la cárcel, igual vamos a seguir. Dijo Jesús, id a todo el mundo y predicad el evangelio. No hay nada, ni nadie, ningún ley, ningún presidente que nos puede parar, ¿sí? Eso es lo que sucedió en el libro de los Hechos. Y nosotros a veces tenemos que oponer las leyes de un mal líder, como el faraón aquí que está diciendo hay que matar a los niños inocentes. No lo vamos a hacer. Hay una desobediencia a la ley cuando la ley va en contra de la ley superior, que es la ley de Dios. Ahora, hay muchos cristianos que dicen, entonces no voy a pagar los tributos, no voy a pagar los impuestos. Y quiero decirles que eso es pecado, porque nos dice Pablo en el libro de Romanos, acabamos de terminar, que necesitamos pagar los tributos y ser obedientes, ciudadanos modelos aquí en la tierra, personas que obedecen a la ley, ¿sí? Entonces, la ley dice hay que pagar los impuestos, chicos, hay que pagar los impuestos. Dice que aquí en versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. A las parteras,
Y quiero mostrarles algo aquí. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y dijo en versículo 18, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras, mira, respondan. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Y algunas personas dicen, pero ¿no están mintiendo las parteras? ¿Es correcto mentir? La Biblia nos da licencia por medio de lo que sucede aquí. Rahab también mintió en proteger a los espías que estaban escondidos en el techo de su casa. Entonces algunos dicen, en ciertas circunstancias se puede mentir si es para proteger la vida de una persona. Es lo que hizo Rahab, es lo que están haciendo las parteras aquí. Pero una pregunta, si examinamos muy bien este versículo, podemos hacer la pregunta, ¿en verdad estaban mintiendo? Tal vez estaban diciendo algo que era verdad, que las hebreas eran robustas y daban luz antes de que llegara la partera. No es una mentira. Tal vez así eran las mujeres entre las hebreas y ellas podían hacer eso. Versículo 20 dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Seguía creciendo el pueblo de Dios a pesar de la persecución, a pesar de servidumbre, a pesar de los problemas. Y nosotros queremos hacer lo mismo, queremos crecer, queremos multiplicarnos, aunque estamos viviendo en días muy difíciles, días malos, cuando la gente nos oprime a nosotros, vamos adelante. Ok, versículo 21, y aquí terminamos. Y por haber las parteras temido a Dios, mira la recompensa. Él prosperó sus familias. Ahora se supone que las parteras eran mujeres, tal vez con experiencia en partos, pero tal vez no eran casadas, no tenían sus propios hijos, por eso podían ir en cualquier momento para ayudar a una persona que se estaba dando a luz. Pero es interesante, parece que Dios les prosperó con sus propias familias. Tal vez eran solteras, pero por obedecer al Señor, Dios proveyó esposos para ellas. O tal vez no podían encargar bebé, pero el Señor abrió el vientre para que dieran a luz y tuvieran sus propias familias. Mira el fruto, el buen fruto, cuando seamos obedientes al Señor. Cuando oponemos a un mal gobierno, ¿sí? Y obedecemos más bien al Señor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces inventó otra manera. Uno, no resultó cuando demandaba al pueblo trabajar más y más y más duro. No resultó. Y no resultó cuando pidió a las parteras matar a los niños. Y aquí está diciendo una tercera y más grave y más horrible, pues, solución al problema: echad al río a todo hijo que nazca. El río Nilo para los egipcios era un dios. Ellos tenían muchísimos dioses y se cree que lo que él estaba diciendo aquí es que hay que adorar a nuestro Dios, el río Nilo, alimentando a este Dios con los hijos del pueblo de Israel. Era una forma de idolatría, usando el mismo pueblo del Señor. Algo sumamente triste. Entonces vemos la crueldad del faraón. Satanás odia, repudia y aborrece a los niños, pero en cambio vemos a Dios con un gran amor para con los niños. Tengo
para ustedes 3 puntos de aplicación. Número 1, ¿prefieres esclavitud o prefieres la libertad? ¿Sí? Disfrutamos la libertad, en verdad. Dios nos ha llamado a ser libres. Entonces, si hay adicciones en nuestras vidas que no nos permiten tener libertad, hay que renunciar a estas cosas. Si hay un gobierno que nos quiere controlar, bueno, tal vez el Señor nos permita estar en ciertas situaciones. Algo interesante, una pregunta. ¿Por qué Dios puso al pueblo de Israel en Egipto? ¿No pudo Dios haberles bendecido y aumentado en la tierra de Canaán entre sus enemigos? Puede ser que sí, pero tengo unas respuestas para ustedes. Número 1, había la posibilidad que el pueblo de Israel se casaran con los cananeos y llegaran a ser que un pueblo mixto y no un pueblo puro, una nación pura. Dios tenía que enviarles a un pueblo como la nación de Egipto, un pueblo que aborrecía a los pastores, aborrecía a los hebreos, y ellos no querían mezclarse con los hebreos y tampoco los hebreos querían mezclarse con los egipcios. Era una situación perfecta. Y Dios le había dicho a Abraham, le había profetizado que su pueblo iba a estar en una nación por 400 años. Y estaban allí para cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero hay otra razón también. Si el pueblo de Israel no hubiera estado en Egipto, si José no hubiera estado allí para preservar la vida, no solamente de su familia, sino también de Egipto o también del mundo entero, podemos ver el amor del Señor porque envió a su pueblo de Israel a Egipto para ser un libertador, para ser un salvador para el mundo entero. Una vez más estamos hablando de la tipología entre José y el Señor Jesús, que es el Salvador de todo el mundo. El Señor nos ha llamado a la libertad, debemos de ser libres en verdad. Punto número 2, bajo la persecución podemos crecer y debemos de crecer. Y no queremos intimidarnos, no queremos marchar hacia atrás, no queremos correr. El Señor nos está dando una oportunidad para representarle aquí en este mundo en un día como el nuestro, ¿sí? Con coronavirus y todo, con un colapso económico y todo, con persecución y todo. Vamos a crecer y crecer y crecer y el mundo no nos puede parar, Satanás no nos puede parar porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y vamos a avanzar el reino de Dios para la gloria del Señor, ¿sí? Ánimo, es corto el tiempo. No hay mucho tiempo que nos queda. Puede ser pocos años, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, horas, no sé. Pero se acerca el tiempo cuando se acaba nuestra labor aquí y mientras tanto queremos ser encontrados fieles, ¿sí? Hallados fieles y diligentes en la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo espero crecer, espero que crezcas tú como persona, como cristiano. Estamos hablando de madurez en la mañana y no ser cristianos carnales. Aquí en estos últimos días queremos representar muy bien al Señor. Y punto número 3, Dios ama a los niños, mientras tanto que el enemigo aborrece a los niños. Entonces piensa en tus hijos, ¿sí? Están contigo en tu casa ahora, son un tesoro. Dios te los ha dado como un regalo y debemos de considerar a los niños como regalo. Hoy día en nuestra actividad en la iglesia, muchos niños presentes y hemos visto el amor de Dios en ellos y para con ellos en nuestra iglesia. Pero el enemigo, ¿qué quiere hacer? Es destruir,
Dijo Jesús que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Y vemos que eso es su plan. Él odia el hogar. Él odia el matrimonio. Por eso hay tantos divorcios en el día de hoy. Él odia la comunidad, la familia. Y su propósito es destruir. Y si no puede destruir, por lo menos poder poner en cadenas, en esclavitud al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, necesitamos invertir en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, ¿sí? Muy bien, chicos, permítame orar y tenemos unos anuncios para ustedes para el día de hoy. Gracias, Señor, por habernos mostrado unas cosas de la historia de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Vemos que los egipcios repudiaban a los israelíes, a los hebreos, y les ponían grandes cargas. Y sabemos que el enemigo nos quiere encadenar también. Y sabemos que la libertad cada vez más es más preciosa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en libertad en estos últimos días. Y si no, Señor, sabemos que va a haber crecimiento, aumento, vamos a multiplicarnos y ser fructíferos por la persecución que tú nos permitas pasar. No queremos correr, ni marchar atrás, ni tener temor, ni miedo. Queremos confiar en ti. Llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Amén. Muy bien. Buenas noches y nos vemos mañana en el tiempo devocional.